¿Sufres de gastritis? Te enseño cómo debe ser tu alimentación. ¿Sabías que hay alimentos que pueden mejorar y también que pueden empeorar tu gastritis? Soy tu nutricionista Abigail Gozdenovich y esto es Buenos Consejos de Laboratorios Acromax. Todo lo que termina en la palabra itis dentro del ámbito de salud hace referencia a la inflamación. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de gastritis, estamos hablando de una inflamación a nivel del estómago. Es importante saber que esta inflamación se puede deber a muchos factores, entre ellos tenemos la alimentación. Otro de los factores muy comunes es una infección por Helicobacter pylori, por lo cual también es importante que la trates con un médico. Y otro factor bastante común es el uso excesivo de medicamentos, especialmente antibióticos o analgésicos para el dolor, que pueden irritar o alterar el pH de tu estómago causando una gastritis. Es importante que sepas que la gastritis sí se puede mejorar muchísimo sus síntomas por medio de la alimentación y obviamente un tratamiento médico adecuado. Al momento de evitar una gastritis o de poder evitar alimentos que produzcan esa gastritis, es importante que tengas en cuenta tres aspectos principales. En primer lugar, evita los alimentos que son cítricos. Imagínate que tu estómago fuera como que si te hubieras raspado la rodilla y a esa rodilla echáramos un poquito de zumo de limón o zumo de naranja, obviamente va a quemar porque está raspada, está como una herida. Lo mismo le pasa a tu estómago, está totalmente inflamado, así que los alimentos cítricos no son una buena opción. En vez de ellos puedes utilizar frutas más dulces. En segundo lugar, evita alimentos que produzcan gases o que te llenen de gases. Por ejemplo, tenemos el frijol, hay en algunas ocasiones el choclo, también puede causar gases. En algunas ocasiones, en algún tipo de personas, los lácteos. Por eso es importante que pruebes tolerancia. No significa que los lácteos sean malos, sino que hay personas que están pasando por un proceso de gastritis crónica en donde el consumo de leche, por ejemplo, puede causarle una acidez mucho más fuerte. También es importante que evites los alimentos como la col, que también te llenan de gases, la coliflor, el brócoli, ¿ya? Y en tercer lugar, es importantísimo, por decir lo más importante de este aspecto, es que evites los alimentos inflamatorios. ¿Cuáles son estos? El azúcar, como siempre les he dicho, en primer lugar, y los aceites vegetales, porque estos se los utiliza a diario en nuestras comidas y de poco en poco van inflamando tu organismo. Y si tienes un Helicobacter pylori, por ejemplo, que ya de por sí causa una inflamación en el estómago, podemos agravarlo con este tipo de alimentos que te acabo de mencionar. En cambio, entonces, si nosotros queremos evitar los cítricos, es importante que si quieres consumir alguna fruta, consumas frutas que sean más dulces. Por ejemplo, tenemos la papaya, tenemos el guineo, claro, dentro de las porciones adecuadas. Por ejemplo, puede ser una taza de papaya, medio guineo, que es la porción adecuada, o un orito. También tenemos la manzana roja, tenemos la perita. Es importante que pruebes tolerancia. Tengo pacientes que en algunas ocasiones la pera inclusive los llena de gases, hay personas que no, entonces siempre prueba tolerancia al momento de escoger una fruta o al momento de escoger un vegetal. Por ejemplo, en el caso de los vegetales, trata de evitar los vegetales que sean muy cítricos. Por ejemplo, tenemos la cebolla colorada, tenemos en ocasiones, de acuerdo a la tolerancia, los pimientos, y elige más vegetales cocinados si estás en un proceso crónico, por ejemplo, las vainitas, la papita, que la puedes acompañar en la ensalada. También tenemos los alimentos como la lechuga, la espinaca, que hay ocasiones en las que no te puede llenar de gases. Recuerden la palabra tolerancia, eso es lo más importante, por eso es que siempre que lleven su día a día en la comida, uno tiene que irse dando cuenta cuál es la que tolera mejor o no tolera mejor al momento de una gastritis crónica. En el caso de los lácteos, también yo les decía que hay personas que suelen asentarle mal los lácteos, especialmente enteros, cuando estás en un proceso de gastritis totalmente fuerte. Entonces, prueba con la opción de los lácteos que son deslactosados. Tal vez en esa ocasión no te pueda llenar de gases. Ahora, si definitivamente no los toleras, hay una buena opción que tiene probióticos que te puede ayudar muchísimo a regular esa inflamación y es el yogur, por ejemplo. El yogur se caracteriza por tener probióticos, tener un conjunto de bacterias que van a digerir esa lactosa y no te va a sentar pesado. El problema que te puede sentar pesado es cuando consumes un yogur que está repleto de azúcar y que tiene una excesiva cantidad de colorantes o saborizantes. Por eso yo prefiero que el paciente consuma el yogur natural
o un yogur griego, pero que no tenga saborizantes y que no tenga azúcar. Es importante que revises en la parte trasera del producto, en la parte de ingredientes, que solamente diga leche y fermento lácteo. Son los únicos dos ingredientes que debe de tener un yogur griego o un yogur natural, que no tiene conservantes, y de esa manera te vas a dar cuenta de que estamos súper bien. Así que no le tengas miedo al yogur al momento de tener una gastritis, te va a ayudar muchísimo y lo puedes potenciar con un probiótico. Por ejemplo, tenemos a Deoflora. Imagínense esa acción súper interesante que haríamos ahí. Recuerden que la gastritis, como les dije anteriormente, no solamente tiene que ver con la alimentación, también influye el uso excesivo de antibióticos o de AINES, que son antiinflamatorios y que pueden dañar tu flora intestinal y al mismo tiempo alterar la mucosa gástrica. Me gustaría darles un ejemplo así súper concreto de cómo tiene que ser el plato saludable de una persona que sufre de gastritis. Vamos a ver bien el ejemplo para que lo podamos entender mucho mejor. Miren, si se acordaban de que nuestro plato saludable tiene que tener vegetales. Como yo les decía, los vegetales traten de que no sean vegetales crudos en exceso, porque a veces si estás sufriendo por un periodo de gastritis muy crónico, muy fuerte, a veces los vegetales crudos te pueden asentar pesados. Entonces trata de consumir vainita, trata de consumir espárragos, cositas que se puedan poner al vapor para evitar el exceso de gases, ¿no? Ahora, si eres una persona que pues bueno, la lechuga, el tomatito cherry, por ejemplo, que es más dulce, el pimiento no te hace daño, sería ideal que los coloques para incluso mejorar la digestión. Lo mismo con las frutas y los vegetales. Acuérdense que nuestro platito saludable tiene que ir acompañado de frutas y de vegetales. Estas frutas, como siempre les digo, es mejor consumirlas que licuarlas, y eviten los cítricos, pues estos pueden alterar mucho más la acidez a nivel estomacal. También tenemos las proteínas. Aquí hay dos opiniones. Las proteínas, yo siempre les he dicho, por ejemplo el chanchito, la grasa del chanchito es excelente, pero hay personas en donde tienen la gastritis tan elevada, están pasando por un periodo realmente terrible de gastritis, y la grasa de origen animal les puede asentar un poquito pesado. Entonces yo preferiría que durante un periodo muy crónico evites la grasita animal y te comas la carne magra, o sea, la carne 100% al horno, puede ser cocinadita con agua, y si la vas a freír, acuérdate que con aceite de oliva extra virgen, porque el aceite de girasol, palma, canola son inflamatorios. Y en el caso de los carbohidratos, evita los carbohidratos refinados, porque estos tienen un alto porcentaje de azúcar. Por ejemplo, jugos artificiales, etcétera, porque también tienen mucho conservante. Y en sí, los granos, trata de evitar el frijol, trata de evitar el brócoli, en el caso de los vegetales, porque son alimentos que producen gases. Y en el caso de los integrales, evítalos también, porque los integrales son difíciles de digerir. Preferible que sea una galleta blanca, que sea un arroz blanco, especialmente sopudito, porque eso va a ocasionar un bienestar a nivel estomacal. Y si quieres acompañar tu plato saludable, utiliza por ejemplo una agüita aromática, de preferencia fresquita, para que puedas sentir mucho más alivio a nivel gastrointestinal. También junto con tus comidas puedes utilizar a la familia de Buenox. Tenemos la presentación masticable y también la presentación en suspensión de sabores diferentes como menta y dulce de leche, que te van a ayudar muchísimo a poder sentirte mejor con estos síntomas de la gastritis, como la acidez, el dolor a nivel de la boca del estómago y los gases. Bueno, Nutrifamilia, eso es todo por hoy, pero no se olviden de suscribirse, darle like y dejar sus dudas y comentarios en nuestro video.